La Vuelta a España 2025 entraba en su segunda semana con el aire enrarecido y un auténtico terremoto extradeportivo que sacudía el pelotón antes incluso de que los ciclistas se pusieran en marcha. Durante la jornada de descanso, cuando normalmente los protagonistas aprovechan para estirar las piernas, atender a la prensa y preparar la mente para lo que viene, estalló la bomba que llevaba días latente. Juan Ayuso rompía definitivamente su relación con el UAE Team Emirates. El joven corredor español, que apenas unos días antes había vuelto a acaparar portadas por sus malas sensaciones en la montaña, convertía el descanso en un ciclón mediático. En un comunicado explosivo, Ayuso acusaba al UAE de dañar su imagen pública y de comportarse como una dictadura unilateral de poder. Palabras muy duras que cayeron como una bomba en el ambiente de la carrera y que, evidentemente, marcaron la conversación en la previa de la 10ª etapa. No se hablaba de otra cosa. Los rumores de su salida ya eran fuertes, con el Lidl Trek como destino más que probable, pero nadie esperaba que se oficializara de una forma tan abrupta y con un tono tan incendiario. Ayuso, a sus 22 años, ponía fin a su aventura en un equipo que le había dado la oportunidad de crecer al máximo nivel, pero en el que nunca encontró la estabilidad interna necesaria. Sus desencuentros con compañeros como Joan Almeida y más atrás incluso con Pogačar habían dejado cicatrices que ya no podían cerrarse. Lo sorprendente fue la forma. No hubo agradecimientos, no hubo gestos de diplomacia, solo frases cortantes que reflejaban una ruptura total. En plena vuelta, con Almeida todavía peleando en la general y con Vingegaard afianzando su favoritismo, el ciclismo español se despertaba con la certeza de que su joven promesa cambiaba de colores. Y esa tensión extradeportiva se trasladaba inevitablemente al asfalto, porque la etapa 10 se convertía en un escenario donde todos querían medir fuerzas, desde un Movistar motivado hasta outsiders como Jay Vine o Archie Ryan. Lo que debería haber sido una jornada de pura montaña empezó teñida por las sombras de un conflicto interno que desnudaba las grietas de uno de los equipos más potentes del mundo. La 10ª etapa de la Vuelta a España 2025 arrancaba con un ambiente cargado de tensión tras todo lo vivido en la jornada de descanso. Desde la salida en el Parque de la Naturaleza Senda Viva, la carrera estaba marcada por la incertidumbre, los rumores sobre Ayuso, el morbo de ver cómo respondía el UAE y, por supuesto, la dureza del recorrido. Tocaban 175 kilómetros con final en Larra Belagua, terreno de montaña clásico, con trampas y 2 ascensiones que prometían hacer estragos en las piernas, el Alto de las Coronas, de tercera categoría, y la decisiva subida a el ferial Larra Belagua, 9,4 kilómetros al 6,1%. Desde el banderazo inicial, los movimientos se sucedieron sin respiro. El pelotón rodaba nervioso, consciente de que esta segunda semana podía empezar a marcar diferencias en la general. A los pocos kilómetros aparecieron los primeros intentos serios de fuga con nombres importantes. Andrea Baggioli, David de la Cruz, Remy Cabaña y Guardeño probaron fortuna en un corte que ilusionaba pero que apenas duró. El ritmo del grupo principal no estaba dispuesto a conceder demasiado espacio y pronto neutralizó aquel movimiento. No sería la única tentativa. La tónica del día fue un pelotón compacto, con ataques constantes, pero sin escapada clara en los primeros kilómetros. Entre tanto sobresalto llegó la noticia más amarga de la jornada. Raúl García Pierna, el mejor clasificado entre los españoles en la general, sufrió una caída que puso a todos en vilo. El joven del Arkea trató de reincorporarse, luchó por volver a la bicicleta e incluso rodó unos kilómetros más, pero las heridas eran demasiado serias. 23 kilómetros después de irse al suelo, confirmaba su abandono entre lágrimas, dejando a la afición española sin uno de sus nombres más esperanzadores en esta edición. Fue un mazazo para la etapa, porque García Pierna había sido protagonista en días anteriores y representaba esa ilusión de ver a un nacional peleando de tú a tú en la montaña. Mientras tanto, el pelotón seguía compacto sin que ninguna fuga lograra consolidarse de verdad. Todo apuntaba a que la batalla iba a quedar reservada para el terreno decisivo, con los grandes favoritos guardando fuerzas y un grupo de cazadores de etapas ansiosos por probar fortuna en cuanto llegaran las rampas del Alto de las Coronas.
La etapa 10 se convirtió en un auténtico vaivén de ataques hasta que por fin se formó la fuga buena. Fue a 68 kilómetros de meta cuando el pelotón permitió que un grupo numeroso, con hasta 24 ciclistas, abriera hueco. Allí estaba buena parte del interés español, con nombres como Pablo Castrillo y Javi Romo por parte del Movistar Team y también Orluis Aular representando al equipo telefónico en clave de velocidad. A ese grupo también se sumaron hombres peligrosos como Jay Vine, Abel Balderston, Julien Bernard o Archie Ryan, lo que daba a la escapada un nivel altísimo y unas opciones reales de que se jugase la victoria. La ventaja comenzó a crecer rápidamente hasta superar el minuto y poco después se unieron más corredores hasta conformar una fuga de 30 ciclistas que empezó a ilusionar a quienes soñaban con una sorpresa lejos del control del pelotón. En ese contexto, el Movistar Team tomó protagonismo. Javi Romo, valiente y ambicioso, lanzó un ataque a 52 kilómetros de la meta en pleno ascenso al Alto de las Coronas. Su movimiento pilló a contrapié a los compañeros de fuga y le permitió coronar en solitario con unos segundos de margen sobre Vine y Castrillo, que se mantenían en un grupo perseguidor. La imagen de Romo, rodando solo contra el reloj de la carretera, recordó a aquellos momentos heroicos de un equipo que tantas veces ha buscado la gloria desde lejos. Sin embargo, la dureza del terreno y la calidad de sus rivales no iban a ponérselo fácil. Jay Vine, siempre atento, se lanzó en persecución y terminó alcanzando al corredor del Movistar a falta de 43 kilómetros para la meta. Desde ahí, ambos iniciaron juntos la aproximación a la decisiva subida final de Larra Belagua, sabiendo que detrás se organizaba un grupo que no estaba dispuesto a regalar nada. La fuga terminó reduciéndose a 10 ciclistas de gran nivel: Romo, Vine, Castrillo, Balderston, Bernard, Azparren, Ryan, Vermaerke y Conci, entre otros. La selección ya estaba hecha y la victoria se iba a decidir entre ellos. El pelotón, por su parte, rodaba a casi 3 minutos, demasiado lejos para soñar con la etapa, aunque con los favoritos guardando energía para su propio duelo en la general. La etapa entraba en su terreno decisivo y la fuga se preparaba para librar la batalla final en la ascensión a Larra Belagua. Antes del inicio de la subida, un hombre quiso probar suerte. Alex Segaert lanzó un ataque a 16 kilómetros de meta, buscando sorprender con un movimiento de largo aliento. Logró abrir 41 segundos sobre el grupo de fugados, pero su aventura tenía fecha de caducidad. El terreno, cada vez más exigente, y la vigilancia entre los candidatos al triunfo acabaron reduciendo su ventaja hasta neutralizarlo justo al pie de la subida final. Fue entonces cuando la carrera se encendió de verdad. A 7,5 kilómetros de la cima, Pablo Castrillo decidió jugar su carta. El joven del Movistar Team, consciente de que era su gran oportunidad, cambió el ritmo y se marchó en solitario, dejando atrás a compañeros de fuga como Balderston, Bernard y Conci. Por unos instantes, España soñó con una victoria histórica, con Castrillo liderando la etapa y manteniendo una renta mínima pero esperanzadora. Sin embargo, a sus espaldas venía la amenaza más seria: Jay Vine. El australiano, que ya había demostrado su fortaleza en la montaña en esta edición, reguló con inteligencia, fue recortando metro a metro y terminó alcanzando al español. Archie Ryan, otro de los más sólidos, también se mantenía cerca, preparado para aprovechar cualquier fallo. Castrillo resistió con orgullo, pero cuando la carretera se empinó de verdad, la potencia de Vine resultó implacable. A falta de 3 kilómetros, el australiano lanzó su ataque definitivo, dejó clavado al español y se marchó directo hacia la gloria. Ryan intentó seguirle, pero tampoco tuvo fuerzas para aguantar su ritmo. Así, Jay Vine se convirtió en el gran protagonista de la jornada, cruzando en solitario la meta en Larra Belagua y firmando su segunda victoria de etapa en esta Vuelta a España 2025. Detrás, Castrillo se dejó hasta el último gramo de energía, defendiendo un meritorio puesto de honor que, aunque sin premio mayor, volvió a colocar al Movistar Team en la pelea. El sueño español se quedó a medio camino, pero la valentía de Castrillo y Romo dejó imágenes que ilusionan. Vine, por su parte, demostró que está preparado para ser mucho más que un cazador de etapas. Su victoria fue la de un escalador en estado de gracia. Mientras la fuga se jugaba la etapa en la ascensión a Larra Belagua, en el pelotón se libraba otra batalla, la que siempre marca la narrativa de la Vuelta, la lucha por el maillot rojo. En esta ocasión,
Todas las miradas estaban puestas en João Almeida, en Jonas Vingegaard y en Torstein Traen, que partía el día como líder, pero sabiendo que la montaña le pondría a prueba. El desenlace llegó a falta de 6 kilómetros, cuando Juan Ayuso, en un papel muy distinto al de jornadas anteriores, decidió por fin trabajar para su compañero de equipo. El joven español cambió el ritmo en plena subida, tensando la cuerda en beneficio de Almeida y dejando a Train completamente fuera de juego. El noruego, hasta entonces sorprendente portador del maillot rojo, no pudo resistir la embestida y empezó a perder metros de manera irremediable. Cada curva era un suplicio y poco a poco su ventaja en la general se evaporaba. Fue el momento simbólico del día. Ayuso, que había dinamitado el UAE con sus declaraciones en el descanso, encontraba algo de redención al provocar con su ataque que la prenda más deseada cambiara de manos. Pero el gran beneficiado no fue Almeida, sino Jonas Vingegaard. El danés, frío como siempre, controló la situación sin necesidad de grandes ataques, sabiendo que el desgaste ya estaba hecho. Llegó a meta con el grupo de favoritos, sin ceder tiempo, y con ello recuperó el liderato de la carrera. De nuevo el maillot rojo regresaba a los hombros del hombre más temido del pelotón, el corredor del Visma, que parece siempre un paso por delante del resto. Almeida resistió con entereza, firmando otra jornada de regularidad que le mantiene vivo en la pelea, pero sin encontrar la chispa suficiente para doblegar al campeón danés. Lo que quedó claro es que la Vuelta ha cambiado de dueño. Traen pasó de la gloria a la caída en cuestión de kilómetros, Ayuso volvió a ser protagonista en medio de la tormenta y Vingegaard confirmó que no necesita fuegos artificiales para imponerse. Con su maillot rojo recuperado, encara la segunda semana como líder sólido, con la seguridad de quien sabe que tiene equipo y piernas para defenderse. La montaña de Larra Belagua no solo coronó a Jay Vine como ganador de etapa, también devolvió a Jonas al lugar donde muchos creen que pertenece, la cima de la clasificación general.